buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Justicia. Queremos expresarles que en este programa el Poder Judicial expresará a ustedes cuál es el objetivo que tenemos para llegar en un programa como este hacia la sociedad. Tenemos un especial interés en difundir a la sociedad los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, a efecto de poder nosotros contribuir al Estado democrático en el cual se aspira a la realización de los derechos humanos. Hemos generado un espacio como este en el cual analizamos, conversamos y fundamentalmente es una reflexión en el cual el ciudadano va a conocer los derechos fundamentales para poder acceder de esa manera a los tribunales de justicia y ejercitarlos como corresponde. Tenemos nosotros esta noche a un invitado, un magistrado a quien anunciaremos luego y él nos estará dando pautas respecto a cómo los magistrados emiten sus resoluciones, cuál es el criterio que tienen para amparar determinados procesos en los cuales las personas acceden. Asimismo, cuáles son las limitaciones que tienen los ciudadanos para poder iniciar estos procedimientos. Sabemos nosotros que el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales tienen requisitos en los cuales se deben de cumplir, pero asimismo también existen criterios jurisprudenciales de nuestro máximo intérprete constitucional del Tribunal Constitucional del Perú, quien ha dado un giro en los últimos 3 a 4 años referido a las acciones constitucionales que han sido, en un tiempo se abusó indiscriminadamente, nos referimos estrictamente a las acciones de amparo. Bien, tendremos esta noche al doctor Juan Virgilio Chunga Bernales, con quien conversaremos y quisiéramos que ustedes nos acompañen en el siguiente bloque. Para quienes nos sintonizan en este momento, tenemos como invitado esta noche al doctor Juan Virgilio Chunga Bernal, quien es miembro de la primera sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a quien le damos una cordial bienvenida. Muy buenas noches, mi estimada doctora Liliana Rodríguez, y a la vez le agradezco por su invitación. Gracias, doctor. Quisiéramos saber nosotros cómo considera, desde su posición de magistrado, ¿de qué manera podría el ciudadano de pie realizar la defensa de los derechos fundamentales? Bueno, en primer lugar, los derechos que tenemos todos los ciudadanos están regulados en la Constitución Política. Pero eso quiere decir que los derechos nacen y son reconocidos por el Estado a partir de un pacto del Poder Constituyente. Esto no quiero excluir aquellos derechos que están también en los tratados de derechos humanos. Actualmente, el Tribunal Constitucional y los jueces de la República estamos obligados a aplicar en nuestras resoluciones, cuando es necesario y pertinente, los tratados internacionales de derechos humanos. Quisiéramos explicar a los televidentes, nosotros tenemos un haz de derechos fundamentales, los cuales se encuentran amparados en nuestra legislación, pero delimitar respecto a los procesos constitucionales específicamente, el habeas corpus, cuando existe el derecho a poder proteger la libertad individual de un ciudadano. El proceso constitucional de amparo, ¿en qué tipo de derechos son los que va a tutelar ante la vulneración de cuáles de ellos? Vamos a ver. El habeas corpus es un proceso constitucional de vieja data. Su objeto es reponer la transgresión o la amenaza de la libertad individual, pero también se ha ampliado a los derechos conexos de la libertad individual. En cambio, el amparo es un proceso donde se discute y se defiende todos los derechos fundamentales, excepto los que están protegidos por el derecho a la libertad y sus derechos conexos, y también excepto los que protegen el habeas data
y el cumplimiento. Prácticamente el amparo ingresa donde no es protegido por el amparo, por el habeas corpus, cuando no es protegido por cumplimiento y por el habeas data. Nosotros tenemos muchas sentencias del Tribunal Constitucional en la cual han reflejado que ante normas y asimismo contra resoluciones judiciales existía un impedimento para acceder a los procesos constitucionales, en este caso de amparo. ¿Existe alguna excepción? ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver. Si nosotros leemos la Constitución Política, el impedimento desde el punto de vista literal está en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, no procede, la Constitución ha prescrito en forma expresa que no procede amparos constitucionales contra resoluciones judiciales. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional ha entendido que contra aquellas resoluciones judiciales expedidas de forma regular, pero en los tribunales de justicia también sabemos que puede haber errores, pero errores trascendentales, errores que en realidad vulneran un derecho fundamental. En esas excepciones, cuando el proceso se vuelve irregular, pero esa decisión judicial trastoca manifiestamente, agrava un derecho constitucional, puede entrar la justicia constitucional a dejar sin efecto la resolución judicial y a declarar inaplicable a fin de restablecer el derecho fundamental. Esto es en forma excepcional y cuando sea trascendente y manifiesto. Claro, porque si no tendría que tenerse como incólume una resolución judicial si ha afectado un debido proceso, ¿cierto? Así es. Y de otro lado, ¿cuál considera usted que es la tendencia de los ciudadanos, por ejemplo? ¿Mantenerse un poco estable o va en aumento las acciones dirigidas? A ver, vamos a ver. El problema es que los abogados que litigan, cada vez que pierden un proceso judicial, siempre venden la idea a los litigantes, vamos a un amparo constitucional. En relación, es una forma de defensa para cuestionar a veces una decisión judicial, pero esto, si nosotros sacamos porcentajes estadísticos, cuántas sentencias se ha declarado nulas, que aquellos que han cuestionado la decisión son poquísimas, poquísimas. Y yo en mi sala, durante el año pasado, he visto sentencias que van contra decisiones judiciales, pero no se ha visto una situación manifiesta arbitrariedad. Y el Tribunal Constitucional nos ha ratificado eso, declarándolos improcedentes. Porque en el fondo quieren atacar el fondo de la decisión. Es el proceso ordinario. Es decir, quieren ordinarizar eso, quieren atacar el razonamiento del juez. Entonces, deben entender que el primer garante de los derechos fundamentales es el Poder Judicial. Y el juez ordinario, que maneje civil o penal, hasta el juez de paz letrado, tiene que aprender a aplicar allí en cada caso concreto la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos nosotros un tema en el ámbito, en la justicia constitucional, por ejemplo, el tema de los derechos que corresponden a derechos colectivos, el derecho al medio ambiente. Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una vulneración a este bien jurídico al que tenemos derecho toda una población, una sociedad? ¿Puede hacerlo cualquier ciudadano o solamente un afectado específicamente? No, ese es un derecho más amplio, difuso. Está en juego no solo una persona, una colectividad. La legitimidad es amplia. Vamos a ver, por ejemplo, eso lo está produciendo en los sectores donde hay minas. La vez pasada conocimos un proceso de una provincia donde se plantea un amparo por una aparente contaminación. Un juez declaró improcedente porque decía que aquí no había un derecho, digamos, transgredido. Sin embargo, desde nuestro punto de vista prudente, consideramos que debe incorporarse al debate contradictorio para determinar si en realidad hay lesión o no hay lesión al medio ambiente. Tenemos presente que es un nuevo derecho, que hay que proteger nuestro ambiente. Y eso va acorde con la nueva tendencia, no solo del Tribunal Constitucional, no solo del Poder Judicial, sino a nivel mundial y los tratados internacionales. La Corte Interamericana, a partir del año 2006, ha incorporado lo que nosotros llamamos el principio de control difuso de convencionalidad. Es decir, que ya nosotros
como magistrados no solo tenemos que ver el control de legalidad, no solo tenemos que ver el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad, es decir, ver que se respeten los derechos y tratados que el Perú ha firmado y que están vigentes de los años 80. Entonces, nuestra forma de ver la defensa del medio ambiente tiene que ampliar. Y pienso que ahí, y bien nuestra legislación ha considerado que cualquier persona que considere puede plantear una demanda constitucional de defensa pues, de un bien superior, ¿no? Claro, y respecto a la competencia, ¿ante quién pueden acudir los ciudadanos a ejercitarla? El juez civil. Juez civil. El juez civil. Y las instancias. El juez civil, si hay un juez constitucional, en buena hora, pero si es un juez civil, es un juez mixto. Salvo el habeas corpus. El habeas corpus sí se presenta ante cualquier juez penal. No nos limita la competencia territorial y hemos tenido muchos problemas, pues, respecto a la aplicación. El Código Procesal Constitucional fue muy bondadoso. Entendió que la libertad era un bien superior y que se desarrolla a partir de la dignidad. Es por eso que dijo ante juez penal, no necesitamos firma de abogado, podemos hacerlo en forma por teléfono, por internet, irnos y decirle al juez que está ahí atendiendo, levantar un acta. Respecto a estos requisitos que se requieren para iniciar presentar un habeas corpus, analizaremos en el próximo bloque. Nos acompañan en el próximo bloque. Perfecto. ¿Está bien? El debate de esta noche se centra en darles a conocer a ustedes cuáles son las posibilidades que tienen de acceder a los tribunales ante la vulneración de derechos que consideran han sido resquebrajados. En este caso estamos analizando ello con un magistrado superior, esta Corte Superior de Justicia y de Libertad. Bien, doctor, quisiera que expliquen a nuestros televidentes, en las acciones de habeas corpus generalmente, ¿cuáles son la forma como pueden acceder los ciudadanos? Y segundo, ¿ante qué circunstancias? Bueno, el habeas corpus es un proceso constitucional, digamos, que no tiene tanta formalidad. Un ciudadano puede acercarse a un juez penal, acá creo que ya tienen otro nombre, el juez de investigación preparatoria, y plantear directamente un habeas corpus. Pensará que necesita un abogado, no es así. No es requisito de un abogado. Simplemente ir al juez, pedirle que le tome, presentar un habeas corpus verbal y el secretario tiene la obligación de levantar un acta y narrar para cuáles son los hechos que en realidad configurarían para una lesión a su libertad. Por ejemplo, lesiones a la libertad por detención indebida, lesiones de la libertad, por ejemplo, hay seguimientos de personas X, vigilancia que hay, también se puede, cualquier persona, no solo el agraviado, cualquier persona. Un familiar puede acercarse y plantear un aviso. Incluso hasta por teléfono la norma lo permite, ahora con el sistema de internet, hasta para eso se puede utilizar. Este es en el caso típico donde no es exigible la defensa de un abogado. Incluso hay detenidos que han presentado habeas corpus, aquellos que están purgando, digamos, pena o por condena, también presentan. ¿Pero por qué? Porque el hecho que se le ha quitado su libertad no se le ha quitado la dignidad como persona. Sí, por las cuestiones de las condiciones carcelarias, ahí hablamos de un habeas corpus, pues, conexo a la libertad. También tenemos amenazas, la amenaza contra la libertad. También el juez puede verificar si en realidad o no realidad y amenaza, que tiene que ser cierta o inminente. El juez penal o el juez de investigación preparatoria inmediato tiene que aperturar, si considera conveniente, y hacer una previa investigación, ¿no? Es el procedimiento más rápido. En cambio, en el proceso de amparo es exigible la defensa cautiva, es decir, es exigible la defensa del abogado. Para eso también el público tiene, por ejemplo, colegio de abogados, donde también presentan asesorías gratis
para defender a la gente que no tiene recursos para pagar un Y abogado. respecto a la gratuidad en el proceso, por ejemplo, de tasas judiciales. No se paga. En los procesos constitucionales de amparo, de habeas data, de cumplimiento y habeas corpus, no se paga tasas judiciales. Ahí no hay pago de tasas judiciales. Retomando al argumento que estamos expresando, también tenemos las universidades que tienen sus consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? También el Ministerio de Justicia también tiene un departamento para defender. En realidad, la defensa de los derechos fundamentales con respecto al amparo, podría ser. En el habeas data es opcional. Sí, si es necesario firmar un abogado o no. Pero el habeas data, ¿para qué sirve? Es para solicitar, ¿no?, información de la administración pública. Acceder a la información que tiene la administración pública y la administración tiene que entregar. En el caso que no te lo otorgue dentro del plazo que considera la ley 7 días, se plantea un habeas corpus y el juez civil va a ordenar que le entregue esos documentos. Sí. También el habeas data puede proceder cuando hay un banco donde hay datos y los datos son incorrectos. Y también nosotros podemos pedirle que por favor rectifiquen esos datos, ¿no? Actualicen los datos o que excluyan esos datos. O tal vez diga, ¿sabes qué? Estos datos no quiero que los proporcionen porque son para mí, son algo personal mío. Porque atentan contra, ese se llama delito de derecho a autoinformación. ¿Sí? Yo manejo mi datos. Entonces hay dos tipos de habeas data. Y el proceso de cumplimiento es para que se cumplan los actos administrativos, ¿no?, que a veces no quiere cumplir la administración pública, y también para que se cumpla normas jurídicas que son de aplicación inmediata, en forma expresa, clara y concreta. Eso es con la finalidad de que viabilizar el ejercicio de los derechos fundamentales. De alguna manera nosotros tenemos en este contexto el haz de todos nuestros derechos encajados en estos procesos y en los cuales debería de haber información, espacios, por ejemplo, difusión en los colegios, en lugares públicos y espacios así televisivos o a través de medios de prensa, porque hay muchas personas que van a un proceso ordinario lato, pudiendo haber resuelto tal vez con un proceso constitucional, en el caso de los funcionarios públicos. Van a fiscalía por abuso de autoridad, por omisión de información, y bien podrían hacerlo a través de un proceso corto, sumarísimo, inmediato. Claro, el acceso a la información, tal vez usted, mi estimada doctora Liliana, pensará, bueno, presenta una solicitud de información y la administración pública no lo entrega y plantean abuso de autoridad. Sí, así. Entonces, o si no, hay dos caminos, o voy al abuso de autoridad o me voy al proceso constitucional de habeas data. Sin embargo, ahí nosotros sabemos que el derecho penal es como última ratio. Claro. ¿Sí? Excepcionalmente, la libertad se ve, digamos, un poco amenazada o lesionada por el Estado, ¿no? Pero eso es cuando ya es en extremo. En este caso, el sistema jurídico le dice, bueno, el objetivo es que no te lo ha querido dar y para eso tienes el habeas data, y que el juez civil ordena a la administración pública a que te lo entregue. Y si la administración pública pierde, tiene que pagar los costos del proceso. Y son procesos sumarísimos. Y son procesos inmediatos, son procesos. No se entregan la documentación o los documentos cuando son, porque la propia Constitución nos dice que son excepcionales. Excepcionales. Por ejemplo, que lesionen la intimidad personal o familiar, o Claro. las que están determinadas en la propia ley. Por ejemplo, reserva tributaria, confidencialidad, o son considerados secretos, ¿no? Salvo que la parte autorice una exposición y mediante documento que se encuentre Por supuesto, ¿no? redactado por el así. mismo. Tenemos nosotros también el tema de las medidas cautelares en estos procesos, que es importante explicar porque se asegura de alguna manera la eficacia, ¿no? ¿Podría explicar por favor en qué casos se Eso puede mayormente se presenta en los procesos de amparo. La mayor cantidad de procesos de amparo que tenemos nosotros son derechos cuando se alega la violación al derecho a los pensionistas. Y esto es muy delicado porque hay procesos de amparo que parecen procesos ordinarios,
cuando debería terminarlo más rápido. El problema es en la ejecución de sentencia, que la ONP en realidad no cumple su deber constitucional, a veces de cumplir con los fallos judiciales, y presentan articulaciones a fin de no cumplir. Incluso desde el punto de vista como ser humano, yo tengo mucha sensibilidad en el sentido de que fallecen los pensionistas y quienes están requiriendo el pago son sus sucesores. Y me hacía una pregunta a veces en sala: quien goza ese dinero son los sucesores, no el pensionista que muchos años trabajaron para tener algo y tener una vida digna dentro de su vejez y pasarla bien, mínimo con su esposa, sus hijos, pero a veces litigando fallece, ¿no? Y por ejemplo, ¿ha visto algunos casos podríamos decir, cuál es el tiempo que haya podido observar en un expediente más largo que se haya dado en una acción de amparo? No me creas que he visto hasta casos del año 2007, 2008, pero en ejecución de sentencia. O sea, en ejecución puede durar mucho más. El problema está que en ejecución de sentencia tenemos, parecería mentira que hay que ejecutarse inmediatamente. Tenemos liquidaciones que presenta la ONP. Observaciones. Se observa, se apela, la sala le dice que cumpla con la sentencia. Le dan plazo. Vuelven a presentar la misma liquidación, vuelven a apelar, vuelven a presentar apelaciones y en eso... Y pese a ello se toman medidas, porque nosotros sabemos que los jueces en el país y en esta Corte Superior, por ejemplo, dictan medidas, inclusive imponen multas, sanciones. Vamos a ver, multas. He visto procesos que multas tienen hasta 75 UITs, 78 UITs. ¿Y las pagan? En realidad, algunas las pagan y algunas no. Pero si vemos desde el análisis económico el derecho, ¿de dónde sale ese dinero? Del Estado. Costo-beneficio, en realidad el Estado está perdiendo. En el caso nuestro, en algunas oportunidades estamos ya tomando criterios más drásticos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí sí cabría una renuencia a cumplir un mandato judicial. Claro, y esto ya en lugar de verse un proceso así, debemos ya irnos a la tutela penal, porque uno de los primeros deberes de la administración pública, que es del Estado, es cumplir fielmente las decisiones judiciales. Y eso es el gran problema. Y pese a ello hay oposición. Pese a ello, el tribunal, una oportunidad en una decisión interesante, les dijo y recomendó a la ONP, incluso puso multas respectivas, pero esa conducta persiste y yo pienso que una justicia efectiva, ¿no? Entiendo que acá estamos hablando de justicia, ¿no? Sí. No es porque esperemos el tiempo, sino que la gente necesita justicia que tarda no es justicia. Resolver el problema inmediatamente. Sí, efectivamente. Resolverlo. Una salida alternativa podría ser la aplicación, diríamos, más eficaz con las medidas cautelares también. Ya. Claro, efectivamente hay medidas cautelares que se les otorgan, ¿no? Pero hay algunos jueces que no le otorgan las medidas cautelares y hay algunos que sí. En pensiones casi no he visto que han otorgado medidas cautelares y tampoco lo piden los litigantes, no lo piden, ¿no? Pero todo esto, doctor, antes de agradecerle por haber estado en este programa, quisiera expresar que como un pensamiento, ¿no?, que somos los funcionarios públicos quienes muchas veces no cumplen las resoluciones judiciales y el círculo que se da en el ámbito, por ejemplo, de la ONP, son la oposición por parte de la administración pública, ¿no? Deberíamos concientizar un tanto a estas instituciones a efecto de agilización, ya que vemos a muchas personas que son jubiladas de entidades y que no alcanzan ese derecho. Recogemos eso como que el juez, nosotros humanistas y siempre bajo la observancia de los derechos fundamentales de quienes más requieren nuestro apoyo. Agradecemos a usted por haber estado en este programa, muy interesante, fundamentalmente muy importante para nuestros televidentes. Esperamos y nos comprometemos a tenerlo en un nuevo programa. No se preocupe, mi estimada doctora, aquí estaremos cuando seamos llamados. Gracias. Muchas gracias. Con ustedes, hasta un nuevo programa. Sintonícennos y nos vemos
la próxima semana.